Hola, hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gustavo Delgado, espero que esté súper bien. Hoy hemos invitado a compartir con nosotros a Ifigenia Fallas Pizarro del Departamento Actuarial de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Gracias en primer lugar, Ifigenia, por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muy bien, este Gustavo, y un saludo para todas las personas que nos escuchan. Maravilloso. Aquí quisiera que habláramos acerca del famoso informe azul. Hay un informe azul. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué es que Jupema lo tiene? Y bueno, ¿qué contiene, qué información contiene el famoso informe azul? Claro, vamos a ver, el informe azul es un documento que presenta en términos o un lenguaje sencillo los resultados de la evaluación actuarial del RCC. Este estudio, ¿verdad?, que hacemos anualmente, muchas veces muy técnico y por eso es que nosotros realizamos este informe azul para que todos nuestros afiliados puedan conocer y comprender la situación financiera y actuarial del RCC. Además de que de esta forma promovemos lo que es la transparencia y la rendición de cuentas hacia nuestros afiliados en cumplimiento de uno de nuestros valores institucionales más fundamentales, ¿verdad? Como es la transparencia. Muy bien, excelente. Eh, ahora, em, ¿qué significa que de acuerdo con la información que ustedes están manejando, que nos han dado a conocer, que el RCC esté en equilibrio actuarial? Ujú. Vamos a ver, para explicarlo de manera fácil, ¿verdad? Supongamos que el RCC o imaginemos que el RCC es como una alcancía grande, ¿verdad? En donde ya tenemos un ahorro, ¿verdad? Que es nuestra reserva y mes a mes todos nuestros trabajadores, los patronos y el Estado realizan sus aportes. Ese dinero pues no es que queda ahí durmiendo, sino que nosotros lo invertimos, ¿verdad? Y eso nos va a generar rendimientos que se traducen en más dinero. En el futuro, ese ahorro, esa alcancía se va a utilizar para el pago de pensiones. Entonces, se dice que cuando está en equilibrio actuarial es cuando lo que hoy tenemos, ¿verdad? Entendiendo que es el ahorro que ya tenemos más los aportes futuros y los intereses, alcanza para pagar todas las pensiones que pues, se otorgaron o se prometieron y sin quedarnos sin dinero ni necesitar hacer ajustes al perfil de requisitos o beneficios, es decir, sin tener que hacer cambios, por ejemplo, en el monto de contribución o cambiar, por ejemplo, el beneficio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa estar en equilibrio actuarial, que el dinero que tenemos, ¿verdad? Y que va a entrar en el futuro al régimen es suficiente para cubrir todos los compromisos futuros. Muy bien. En estos momentos, ¿cuáles son los principales riesgos que enfrenta el régimen? Eh, Ujú. Básicamente nosotros al estar, digamos, inmersos dentro de una economía, ¿verdad? Nos enfrentamos a todos los riesgos que se conocen como riesgos de mercado y que muchas veces son causados por fuentes externas. Nosotros, por ejemplo, estamos expuestos a cambios no esperados en tasas de interés, tipo de cambio o inflación, que muchas veces son ocasionados estos cambios por factores externos, como podría ser, por ejemplo, un conflicto bélico, que ya hemos visto, por ejemplo, con la guerra de Ucrania y Rusia, ¿verdad? En su mayor auge, que esto pues tuvo una afectación sobre los mercados financieros internacionales, ¿verdad? También producto de esta guerra, pues temas como logística y algunos productos de consumo humano tuvieron aumentos significativos y entonces ese año la inflación de nosotros se disparó por todos estos eventos externos. También estamos expuestos a lo que son riesgos de crédito, ¿verdad? Que significa que un emisor de un título valor no nos pague al finalizar, digamos, el plazo de la inversión. Es decir, hoy, por ejemplo, hoy adquirimos un título valor a Gustavo, ¿verdad? Para que Gustavo pues haga sus proyectos o lo invierta en lo que él ocupe. Y ese título valor tiene un plazo de que él no se compromete a pagarnos en 5 años. Resulta que junto con un rendimiento, evidentemente. Resulta que al finalizar esos 5 años, Gustavo no tiene la capacidad
de pagarnos lo que nos había dicho que nos iba a pagar. Entonces ahí estamos expuestos a ese riesgo de crédito. También nos exponemos a los riesgos demográficos, ¿verdad? Que son todo lo que tenga que ver con la fecundidad, la longevidad. Y ahorita en Costa Rica tenemos una tasa de fecundidad ultra baja, ¿verdad? Y además tenemos un incremento en la longevidad. Esto significa que se traduce en un envejecimiento de la población, ¿verdad? Entonces, y recordemos que pues nosotros al estar dentro del sector de pensiones, ¿verdad? Tenemos que hacerle frente a nuestros compromisos durante más tiempo, ¿verdad? Y tampoco podemos dejar de lado todo lo que está relacionado con el riesgo país, ya que el RCC también puede verse expuesto a proyectos de ley, ¿verdad? Que podrían atentar contra su sostenibilidad. Ok, hace unos días, le cambio un poquito el tema, estaba revisando la baja, las tasas de natalidad en América Latina y son realmente preocupantes. Hay países que preocupan más, como Chile, por ejemplo, que ya tiene un nivel de un hijo por, por familia, y Costa Rica aparece dentro también de esos primeros países en ese panorama de descenso de la natalidad. ¿De qué manera esta situación puede llegar a afectar a las pensiones, Efigenia? Vamos a ver, pues digamos, me voy a centrar en lo que es verdad el RCC, pero esto también afecta a otros regímenes de pensiones como es el IBM, ¿verdad? Por la estructura o como por la forma en la que está diseñado el IBM. Sin embargo, en lo que es el RCC, ¿verdad? Esa baja natalidad pudiera ser, digamos, esa afectación en la baja de la natalidad pudiera ser aún más temprana que en el IBM. ¿Por qué? Porque recordemos que las personas que cotizan en el RCC son personas que trabajan para el sector educativo, siendo que los niños y adolescentes representan una parte importante de la población que demanda estos servicios, ¿verdad? Entonces, al haber menos nacimientos, en el corto plazo esto se puede traducir en una disminución de la demanda de servicios educativos y en consecuencia de personas docentes y administrativas, ¿verdad? Que trabajan en el sector educativo y en consecuencia en una disminución de las cotizaciones para el régimen, ¿verdad? Entonces, todo, por eso le decía anteriormente que estamos expuestos a estos riesgos demográficos y que para revertir esta disminución en la tasa de fecundidad, pues se requieren muchísimos años y no es algo pues sencillo de realizar, ¿verdad? No es como que de hoy para mañana ya vamos a revertir esta situación. Claro. Y tenemos esta coyuntura en la que la bajada de la natalidad, como vemos en el caso de Costa Rica, es ya de preocupante y se destaca a nivel de América Latina. Y al mismo tiempo el aumento en la esperanza de vida, que podríamos verlo también de una manera muy positiva, pero que representa un reto para los sistemas de salud, perdón, para los sistemas de pensiones. Así es, Gustavo. Vamos a ver, los fondos de pensiones de beneficio definido, como pueden ser el RCC o el IBM, ¿verdad? Otorgan un beneficio cuyo plazo de prescripción es hasta que el pensionado fallece, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, si las personas hoy en día están viviendo más, significa que los fondos de pensiones deben pagar las obligaciones por más tiempo. Eh, y esto pues va generando presiones demográficas sobre el fondo de pensiones, a pesar de que los fondos de pensiones, digamos, deben de gestionar sus inversiones de manera tal que genere mayores rendimientos, por lo que le mencionaba anteriormente, ¿verdad? De que estamos inmersos dentro de una economía y un mercado financiero, eso no siempre resulta sencillo. Entonces ahí está, digamos, como nuestro reto, ¿verdad? Que es generar la cantidad de rendimientos que nos permita, ¿verdad? Pagar esas pensiones hasta que las personas fallecen, ¿verdad? Dentro de una coyuntura económica que muchas veces no nos lo permite, ¿verdad? Asumiendo ciertos riesgos, porque como le decía, nosotros tenemos que
invertir, ¿verdad? Pero con la mayor probabilidad o la mayor certeza de que nos vayan a pagar, ¿verdad? Porque en el mercado podemos encontrar inversiones que pues pagan más rendimientos, pero usted asume más riesgo, ¿verdad? Entonces, que más riesgo en el sentido de que puede ser que al final del plazo no te paguen, ¿verdad? Por la calidad, la calificación crediticia del deudor. Em, y entonces, pues eso es lo difícil, ¿verdad? Que tenemos una población que cada vez vive más y que, ¿verdad? A veces las condiciones de mercado no nos permiten generar esos rendimientos que uno quisiera generar. Muy bien. En otro de los temas que llama la atención, por lo menos lo he escuchado mencionar, es que las pensiones podrían crecer por debajo de la inflación. ¿Qué significa Sí, esto para nosotros, como decimos, los ciudadanos de a pie? sí. Vamos a ver, eso significa que si, por ejemplo, si hoy la inflación es de un 4%, ¿verdad? Eh, todos los fondos de pensiones para hacer sus incrementos de pensión tienen que hacer un estudio actuarial, ¿verdad? Y resulta que pues el estudio actuarial nos dice que no podemos revalorar igual que el 4% porque eso nos puede generar un desequilibrio actuarial. Entonces, dado este estudio y los resultados que se obtienen, se determina o se recomienda otorgar un incremento, por ejemplo, del 2%. ¿Eso qué significa? Que el incremento que le vamos a otorgar a la pensión no siempre, ¿verdad? O no va a lograr cubrir el 100% del incremento del costo de vida. En el caso particular del RCC, nosotros tenemos el mecanismo de autobalance, ¿verdad? Y que nosotros en la evaluación actuarial del RCC definimos o determinamos cuál es el rendimiento real que como mínimo debe de generar el RCC de forma anual para poder otorgar incrementos de pensión iguales a la inflación sin que esto se traduzca en un desequilibrio actuarial. Si nosotros no llegamos a cumplir esa tasa o ese rendimiento, ¿verdad? Que hoy en día es de un 5,87% real, significaría que entonces no podemos otorgar incrementos iguales que la inflación porque si lo hacemos generamos un desequilibrio. Entonces, siguiendo con el ejemplo que les decía, supongamos que tenemos un 5,87 de rendimiento, ¿verdad? Como mínimo tenemos que generar eso. Pero si por las condiciones económicas, de mercado y todo lo que pueda acontecer a lo largo del año, nosotros logramos obtener un 4% de rendimiento real, ¿verdad? Estamos por debajo de ese mínimo que tenemos que cumplir. Entonces, y si la inflación, por ejemplo, al cierre del año termina en un 2%, ¿verdad? Como no cumplimos ese rendimiento mínimo, lo que nosotros proponemos es otorgar un incremento por debajo de la inflación, es decir, no va a alcanzar para cubrir el aumento en el costo de vida. Por ejemplo, pudiera ser un 1,5% si la inflación es del 2%, ¿verdad? Pero ahí va a depender del estudio actuarial que se realice. Muy bien, nos queda una consulta y definitivamente sí para cierre, que es ¿qué recomendaciones puede tener Jupema para fortalecer la sostenibilidad del RCC? Sí, en la evaluación actuarial se definen recomendaciones, ¿verdad? Que van dirigidas a la administración del RCC, dentro de las cuales tenemos definir una estrategia de inversión, ¿verdad? Que nos permita alcanzar, ¿verdad? Ese rendimiento mínimo, ¿verdad? Que en este caso es del 5,87, siempre que la situación económica lo permita, ¿verdad? Porque yo le puedo decir, bueno, genéreme un 10, pero, ¿verdad? La situación económica y financiera, digamos, a nivel de mercado es muy distinta. Esto para poder, digamos, hacer que las pensiones crezcan conforme a la inflación y mantener la estabilidad del régimen. Adicionalmente, también dentro de las recomendaciones que realizamos fue mantener una diversificación de las inversiones, ¿verdad? En distintas opciones según lo que nos permite la ley. Esto para mejorar los rendimientos
y al mismo tiempo reducir riesgos, ¿verdad? Porque no, como uno dice popularmente, no hay que tener todos los huevos en una misma canasta, ¿verdad? Lo mismo aplica para efectos de inversiones. Por otro lado, también fortalecer el programa de crédito. En Jupema, nuestros afiliados pueden acceder a créditos em, personales y de vivienda, ¿verdad? Y esto, pues, lo que queremos es que esto se fortalezca para que cada vez esto contribuya más a la obtención de esa meta o ese rendimiento meta que le decía que es de un 5,87. Es, eso sí, pero sin perder de vista, digamos, lo que es el aumento de los deudores morosos, ¿verdad? Porque sí, sí hay que tener ese cuidado. Y también reforzar lo que es el cobro a los patronos, ¿verdad? Desgraciadamente hay patronos que se mantienen morosos con Jupema, ¿verdad? Entonces lo que se propone es reforzar acciones para que esos patronos morosos, que incluyen al Estado también, paguen las deudas pendientes con el fondo del RCC y establecer medidas para evitar que estas deudas sigan creciendo. Esas básicamente son las recomendaciones que se realizan a nivel de la evaluación actuarial para que el régimen continúe pues fortaleciéndose y manteniendo su sostenibilidad. Excelente. Pues Ifigenia, yo le agradezco mucho el tiempo que nos ha regalado y aquí quedamos muy atentos. No, muchas gracias a usted y a todo el público que nos escucha. Gracias, por supuesto, también a las personas que han estado con nosotros y hasta pronto. Chao.